A ver, el estoicismo, en términos modernos, sería ir a un centro comercial a mirar todo lo que yo no necesito. ¿Cierto? No tiene que ver con tener lo básico, sino más bien como mirar cuál es el sentido de mi existencia. Que sabe que vivir es reconocer el error para no volverlo a cometer. Hombre, yo creo que se vería muy bien porque la gente estaría discutiendo sus experiencias con el uso de lo mínimo. Que si no consumimos esto, aquello o aquello, pues nos quedaría con qué ahorrar. Lo que tiene para entenderlo de tal manera que lo poco ya es mucho. Seguramente has escuchado decir muchas veces que te ocupes de aquello que está bajo tu control, que aquellas cosas que no controlas no merecen tu atención. Y esta es una de las ideas que provienen del estoicismo, nuestro tema de hoy. Acompáñanos en esta interesante entrevista con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Tome nota. Dicen que la felicidad no está en la riqueza, pero que nos deja 5 minutos. Que tener un carro último modelo, una casa grande, estar llenos de objetos, puede proporcionarnos alegría. ¿Qué nos dice la filosofía de esto? ¿Qué nos dice el estoicismo? ¿Acaso tener objetos y acumular da satisfacciones? ¿O de pronto una vida más modesta? Nos acompaña hoy el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, comunicador, periodista, doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y una institución. Lleva con su programa La Otra Historia muchos años, profesor, ¿cierto? Muchos. Muchos años, casi en el capítulo 900. Más o menos, sí. Eso es mucho tiempo. Profesor, el estoicismo, ¿qué es el estoicismo? Porque ahora hay una moda en las redes sociales, vive una vida estoica y hay muchas personas como representantes que están tomándose la vocería como traer el estoicismo a la modernidad, a nuestra vida actual. A ver, el estoicismo, en términos modernos, sería ir a un centro comercial a mirar todo lo que yo no necesito. Eso sería el estoicismo. Eso nace en Grecia, Roma, en un portal que se llama Stoa, ¿cierto? Y ahí se ponían a mirar cuánto necesitaba uno para estar bien, para satisfacer sus necesidades fisiológicas, sus necesidades con el otro, sus necesidades para lograr la mejor vida posible. Entonces el estoicismo va a tener pues representantes, el más grande, al menos en términos muy filosóficos, es Séneca. Séneca es un hombre que sabe que vivir es reconocer el error para no volverlo a cometer. Y eso lo lleva a cabo en un libro que se llama Las Cartas a Lucilio, por ejemplo, donde él explica dónde está el error y por qué no hay que cometer ese error. Ya Marco Aurelio, ¿cierto?, va a tener una serie de frases donde también busca más o menos lo mismo y es, además de no cometer el error, porque el error es lo que nos lleva a la acumulación, el error es lo que nos lleva al no usar bien las cosas, el error es lo que nos lleva a considerar de que somos superiores a otro. ¿Cierto? Eso es lo peligroso del error. Entonces, con Marco Aurelio se empieza a pensar también qué es lo necesario para yo estar bien. Y eso significa
No llegar a ser feliz, ojo, porque nosotros somos inteligentes en la medida en que tenemos problemas y los resolvemos, sino cuál es la mejor forma de que la vida sea importante. Bonito, la claro, forma de que la vida sea importante, o sea, no tiene que ver con tener lo básico, sino más bien como mirar a cuál es el sentido de mi existencia. Sí, claro, y que sería lo básico. Sí. A ver, yo creo que ellos se ponían a mirar los animales, ¿cierto? Un pájaro es estoico. Sí. Nunca tiene más de lo que necesita. Un pez es estoico. Y a veces miro los gatos y los gatos son tremendamente estoicos, al punto de que si el amo se va, paran de comer y van esperando. Son de los pocos animales que conservan la comida hasta que el amo llega. Sí. Entonces, en ese estoicismo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, de lo que tengo que realmente uso hasta el fin. Sí. Por ejemplo, las comunidades religiosas tienen un hábito. Con ese hábito viven y están vestidos. Sí. ¿Cierto? No van a buscar que sean de un color, del otro, no, tenemos el hábito. ¿Con cuántos pares de zapatos necesito? Hombre, entonces un lugar donde llueve, unos para la lluvia, hace sol, otros para cuando haga sol. ¿Cuántas cosas puedo tener para saber qué son esas cosas y cómo me sirven a mí? O sea que el estoicismo lo podríamos resumir a entender la vida por lo esencialmente necesario. Probablemente muchas veces nos hemos sentido abrumados, con estrés, con ansiedad, con miedo ante la incertidumbre de estos tiempos modernos. Y las ideas del estoicismo pueden ayudarnos a tener mayor claridad en cómo vivir, mayor fortaleza. Te invito para que sigamos en esta interesante entrevista con el profesor Memo Ángel. Tome nota. Un poco contravía de la modernidad de nuestra época. Sí, claro. Que estamos esperando que salga el nuevo teléfono celular porque Claro. este ya quedó obsoleto a los 6 meses. Sin hacernos una pregunta si ese celular nuevo es mejor que el anterior, Sí, primero. Realmente sí es mejor. ¿Y cómo descubro que es mejor? Cuando el anterior lo he usado al 100%. Porque mire que tenemos un montón de aparatos que los estamos usando al 20%, al 30%, o sea que tenemos un lucro cesante del 70%, del 80%. Ahora, a ver, dentro del estoicismo aparece lo que realmente es racional. ¿Qué necesito exactamente para estar bien? O sea, el que acumula o el codicioso nunca está bien, porque no está seguro de que el día de mañana podrá sobrevivir. Por lo tanto, se llena de un montón de cosas que a lo último se empiezan a estorbarle. Entonces, ¿qué es lo que maneja un estoico? Hombre, un estoico tendría una biblioteca de 7.000 libros, no, porque no los leería. Tendría 50 y se los habría releído. Para un estoico, la apariencia es lo de menos, lo esencial es la higiene, lo esencial es que me reconozca el otro por lo que yo hago. Entonces, dentro de ese mundo de lo estoico, que es lo que busca hoy en día, por ejemplo, la economía circular, Sí. que es una economía estoica. O sea, cojamos las cosas, usémoslas hasta que ya no den, y lo que no nos sirve para una cosa nos puede servir para otra. Obviamente eso va contra el mundo consumista,
porque las empresas viven de la cantidad de productos que hagan, o si no, pues se acabarían un montón de empleos. Pero dentro de las propuestas estoicas está también de qué es lo que, en qué estamos gastando, para saber que si no consumimos esto, aquello o aquello, pues nos quedaría con qué ahorrar. Muchas veces esto, cuando aparecen las inflaciones, mucha gente se vuelve estoica, o sea, se vuelve racional. Lo que yo necesito para pensar la vida. Por eso, dentro del estoicismo, rico es el que está contento con lo que quiere. El otro dice, no, yo cada vez necesito menos y voy a necesitar menos, porque está dominando lo que tiene. ¿Cómo es la frase de Séneca, profesor? Rico es el que está contento con lo que tiene porque lo domina. ¿Qué quiere decir eso? A ver, las cosas están para desarrollar inteligencia con ellas. O sea, la misma palabra inteligencia, intus legere, quiere decir leer al interior. Leer al interior. Entonces una cosa no hace el trabajo por nosotros hacemos el trabajo con la cosa. La cosa se vuelve una herramienta. Hay gente que cree que porque compró una cámara fotográfica muy buena, las fotos van a ser muy buenas, cuando el problema no es de la cámara, es del ojo. O sea, ¿usted cómo sabe mirar por ahí? Entonces un estoico simplemente dice, hombre, tengo una cámara de fotografía, listo, la voy a estudiar y le voy a sacar el máximo. Y de pronto no necesitaré más cámaras. O sea, entonces que aparece digamos, el sentirse dentro de la vida sin agotar lo que hay afuera y sin agotarme yo. Por ejemplo, para el calentamiento global, hoy en día el estoicismo es fundamental. ¿Cómo vamos a usar el agua? ¿En qué cantidades? ¿Cómo vamos a ver las plantas? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Porque el estoico realmente es un observador, y al ser un observador se da cuenta de que puede comer hasta tal punto y quedar satisfecho y no pasa nada. Profesor, y en el campo de las relaciones humanas, ¿cómo se vería el estoicismo? Hombre, yo creo que se vería muy bien, porque la gente estaría discutiendo sus experiencias con el uso de lo mínimo. De lo mínimo. Hay personas que tienen 3.000 amigos, un montón de amigos en redes sociales, pero no conocen ninguno. El estoicismo tendría que ver con eso, como de verdad generar conexiones con los que están cerca, pocas, pero... A ver, el estoico tiene un amigo, sí, o tiene dos, y entiende que un amigo es el hermano que él escogió en la vida para caminar con él. Uf, qué bonito. ¿Cierto? Sí, señor. Porque de nada vale que a mí me conozca todo el mundo, porque no conozco a nadie, no sé sus intereses, en tanto que el pensamiento estoico determina, voy a conocer los intereses del otro, voy a aprender de los intereses del otro. Incluso el verdadero amor es estoico, porque convierto las razones del otro en mis propias razones, ¿cierto? Para que dos estén más seguros que uno. Entonces el estoico vería, cuando alguien dice, hombre, es que yo tengo 10.000 discos, el estoico pues sonreiría y diciendo, pues yo creo yo tendría 10 y me los sabría de memoria. Y estaría trabajando esa música y le haría arreglos y le haría cosas. Diógenes Laercio era estoico. Él Pues, es filósofo griego. Es un filósofo griego que escribió la vida de los filósofos. Hay una historia con el emperador Alejandro Magno. Es Diógenes, el clásico. Ah, sí, señor. Que vivían como perros. Sí. ¿Cierto? Más o menos, pues la palabra cínicos traduce el clan del perro. Ya. O sea, vivamos cuando aparezca la necesidad, la resolvemos. Ya.
Obviamente, pues de todos estos cínicos descienden los habitantes de calle de hoy en día, Sí. etcétera, etcétera. Pero un poco también tiene que ver con Pero el tiene estoicismo. que ver con el estoicismo, Con la porque era historia lo del, mínimo. del emperador, ¿cómo fue? Le dijo. Claro que Pídeme lo estaba que... Diógenes, él vivía en un barril, Sí. y se le apareció Alejandro de Macedonia, y le dijo, Diógenes, pídeme lo que quieras. Y le dijo, entonces córrase para un lado que me está quitando el sol. ¿Cierto? Claro, claro, porque es llegar a entender las cosas al máximo que tienen. Porque es que en la medida en que yo tengo más, menos sé que tengo. Es que eso es lo dramático. ¿Cierto? Cuando uno lee una novela como pues la literatura va a estar llena, pero una novela como Robinson Crusoe, Robinson Crusoe se vuelve estoico en la isla donde llega. ¿Esto para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Esto para qué le sirve a lo que hay alrededor? Esto, y empieza a valorar las cosas, porque un estoico es un gran valorador, que valora las cosas a tal punto que no tiene sino muy poquitas. No tiene sino muy poquitas. Hombre, yo con esta ventana miro, pues entonces, ¿para qué voy a llenar esto de ventanas? Con esta tengo, y por ahí logro mirar. Y lo mismo pasa con el pensamiento, que no lo van llenando, sino que lo van analizando, hasta que ese pensamiento que tienen se relaciona con cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, la arquitectura de un edificio, listo, pero la puedo relacionar con la misma arquitectura del universo, la puedo relacionar con la misma arquitectura de un esqueleto, la puedo. Entonces el estoico usa lo que tiene para entenderlo de tal manera que lo poco ya es mucho. Que lo poco ya es mucho. Ya es mucho. Y eso da una libertad muy grande, porque no estás dependiendo de las apariencias, no están dependiendo, no te estás volviendo un objeto, estás siendo un sujeto. A un joven que hablaba demasiado, Zenón le dijo: tenemos 2 orejas y una sola boca, para oír mucho y hablar poco. Escuchar da más frutos que hablar. Y de eso se trata el estoicismo. Una vida más simple, más consciente, sin tanto equipaje. Sigamos en esta interesante entrevista. Tome nota. En lo comunicacional, por ejemplo, no hay lugar como a la suposición. Yo supongo que el otro me está diciendo esto, porque si recibe la información, a ver cómo lo explico, como con lo que es, con lo que trata de recibir el mensaje, lo comprende desde ahí. No sé si me hago entender, Sí, profesor. sí, claro, es que la comunicación de todo lo que toca con la persona estoica se da a través del diálogo. Y un diálogo consiste primero en ponerse de acuerdo. ¿El agua es importante? Sí, ya estamos de acuerdo en algo. ¿Es importante comer una naranja? Sí, siempre y cuando no tenga hambre. Sí. Entonces llegan a un montón de acuerdos y a lo último la discusión se vuelve chiquitica. La volvieron chiquitica por los acuerdos previos en los que están. O sea, un estoico es un hombre de, pues hoy en día, como se usa en el periodismo, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Resolvamos esto y se acabó, porque no hay más que decir. Y ver las mismas cosas todo lo que nos rodea y a las personas a través de qué parte tengo yo en ella. Y de esa manera vivimos en sociedades sin envidia, en sociedades sin acumulaciones vanas, en sociedades sin mentiras. Porque la mentira es un error, ¿cierto? Y eso es lo que hace que estas escuelas
sigan vigentes y que haya mucha gente que siga el estoicismo, porque no solamente es una forma de vivir, no digamos la más barata, sino la más racional, donde la importancia de la vida es tanta que debo depender de cualquier cosa que me ancle a un lugar, ¿cierto? Por ejemplo, un estoico no tiene problema en que lo exilen. Entonces me voy ¿con qué? Con lo que sé. Está dispuesto a la incertidumbre. Sí, porque lleva lo que sabe. Ajá. ¿Cierto? Por eso puede entrar en los misterios. Sí. Y por eso habían muchos filósofos, como Maimónides, por ejemplo, que educaban a otro para darle los fundamentos suficientes para entrar en el misterio sin que les diera miedo. Porque eso es otra cosa del estoico. Son tan fuertes los fundamentos que con eso que tiene puede leer cualquier cosa que esté pasando. Profesor, el tiempo se va volando con usted. Profesor, pero no lo puedo dejar ir. Si alguien está interesado en aprender sobre el estoicismo, ¿qué libro le recomienda a usted para que inicie y aprenda un poco, podamos aprender un poco más? No, yo creo que las meditaciones de Marco Aurelio son válidas. Libro muy agradable, además hecho por un emperador, ¿cierto? Por un emperador que se acompañaba del gran médico que dio Roma, que se llamaba Galeno. ¿Cierto? La salud, cuando se ve de manera estoica, es permanente. Muy bonito eso, la salud cuando se ve de manera estoica es permanente. Es permanente, porque no estás cometiendo errores con eso. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos volverlo a tener en otro episodio. Cuando pueda, hijo. Muchas gracias. Las ideas del estoicismo pueden darnos serenidad, autoconocimiento y fortaleza. Por eso nuestro recomendado estoicismo cotidiano. Y mientras me quedo disfrutando de este libro en este lugar mágico, Librería 9¾ los invito para que nos sigan acompañando en esta apuesta por la ciencia, por la salud y por la vida integral. Y recuerden, tome nota, nos vemos en la próxima.